Buenas noches a todos los compañeros de armas y amigos particulares que nos están acompañando. Nos encontramos a la espera que el señor expresidente Uribe se conecte para dar inicio a nuestra tertulia. Les rogamos, con la misma curiosidad que se han conectado, tener un poco de paciencia para poder dar inicio a nuestro evento dentro de esta hermandad que venimos manejando entre los diferentes miembros de la fuerza pública, del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía. En este instante estamos conectados 336 participantes en esta plataforma y continúa el número creciendo de más de 1000 que se han inscrito para las diferentes actividades que tenemos programadas. Aprovecho para cursarles cordial invitación para que el próximo jueves nos acompañen con una magistral disertación que nos brindará el doctor Rafael Nieto Loaiza. El tema será pandemia, la recesión económica y su impacto político inmediato. Igualmente, la semana entrante, el día miércoles, tendremos una charla sobre la JEP y el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición. Temas que de alguna manera revisten particular importancia para todos los miembros de la fuerza pública, activos y retirados, inclusive para el personal civil. Esperamos que este esfuerzo que estamos adelantando dentro del curso centenario de la Constitución Nacional sea de buena acogida por todos ustedes y sus familias. Dentro de 3 semanas tendremos la participación de la senadora Paloma Valencia, quien nos hablará sobre posibilidades de modificar el acuerdo de paz con las FARC. Cada semana la idea es brindar una tertulia diferente. Esta es la última semana, realizaremos 2. A partir de la próxima semana estaremos realizando una con el fin de no saturarlos y de brindar un mejor espacio para que podamos disfrutar de este punto de encuentro. Me informan que ya el señor presidente Uribe en unos minutos está conectándose. Tenemos en este momento 372 personas conectadas en nuestra plataforma y de igual manera por el enlace de Facebook también tenemos un número muy importante de personas conectadas. Para quienes quieren hacer preguntas durante la intervención del señor presidente, pueden hacerlo a través del módulo de preguntas que tienen en su plataforma. Allí pueden escribir la pregunta. Ya hemos recibido varias que las tenemos allí listas para que una vez el expresidente Uribe termine su presentación, podamos hacerle las preguntas y obtener las respuestas por parte de él. Hemos acogido esta manera de participación con el fin de buscar el aprovechamiento de una mejor manera del tiempo. Entonces, como lo acaba de explicar Carlos, por favor escriben la pregunta y la pregunta será leída por el moderador enunciando quién la está realizando. En este momento ya tenemos 390 oficiales conectados.
Para quienes se conectan por primera vez y quieren tener acceso al material de las tertulias anteriores, vamos a hacerles llegar el link de conexión de las tertulias anteriores para que puedan tener acceso a ella. Lo mismo en la del día de hoy. A las 2 horas de terminada la conferencia vamos a poder tener ya la grabación para que puedan acceder a la misma. Pueden subir y bajar la grabación y de esa manera igualmente poder bajarla para que la puedan observar o la pueden observar en línea como ustedes deseen. Ya superamos las 400 personas inscritas en este momento y seguimos dando unos minutos a que el señor presidente Uribe se conecte. Estamos abiertos a recibir sugerencias respecto a personalidades que ustedes deseen sean escuchadas en nuestras tertulias, para lo cual vamos a copiar ahora dentro de la plataforma un correo electrónico a donde pueden escribir y hacer sus recomendaciones, no solo de futuros panelistas, sino de qué manera podemos mejorar el esfuerzo que venimos haciendo por generar actividades que permitan la unión y el desarrollo de actividades productivas para los miembros de la Reserva Activa de la Fuerza Pública y los diferentes amigos que nos deseen acompañar. Muy bien, ya hay una serie importante de preguntas en el módulo de preguntas. Hay una recomendación, Julio. No nos hemos presentado porque estamos aguardando precisamente al señor presidente Uribe, pero nos piden que nos identifiquemos, Julio, así que adelante. Bueno, buenas noches para todos. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso centenario de la Constitución Nacional, curso que ascendió el 5 de diciembre del año 1986 y que entregó a nuestra patria 471 subtenientes, de los cuales al día de hoy, tristemente, 55 han fallecido y hacen parte del grupo aposentador para la campaña en la eternidad, 25 de ellos en combate. Esta es la promoción militar organizadora de estos eventos, las tertulias centenarias. Conscientes que el mayor activo de la Reserva es la unión y el compañerismo, desde hace 15 años venimos trabajando en esa diáspora centenaria, lo que nos ha permitido al día de hoy contar con 396 hermanos que cada día reciben nuestros mensajes, sin importar el lugar del mundo donde se encuentren, faltando por ubicar únicamente 20 oficiales de la totalidad que ascendimos aquel 5 de diciembre del año 1986. Y precisamente en esta época de crisis fue que empezamos a programar estas tertulias centenarias como una actividad que buscaba generar espacios de cohesión e integración al interior de nuestra hermandad. Pero nos dimos cuenta que los temas que estábamos abordando podrían ser del interés de toda la Reserva Activa, no solo de las fuerzas militares, sino de la fuerza pública. Por eso, hace un mes, consideramos la posibilidad de abrirlo a todos nuestros hermanos y compañeros de otras fuerzas, al igual que las familias y amigos que quieran participar de esta actividad. Hoy estamos celebrando la tertulia centenaria número 29, donde abordaremos el tema
proyección política de las reservas de la fuerza pública en Colombia. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen, como lo dije hace unos minutos, el próximo jueves 11 de junio a las 8 de la noche, con el tema Pandemia, la recesión económica y su impacto político inmediato, donde contaremos como panelista con el señor doctor Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial por el Centro Democrático. Agradecemos su presencia en este evento a todos los señores oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Policía Nacional. Asimismo, a los señores oficiales de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, al igual que a los amigos particulares y familias asistentes. Pero de una manera muy especial, al honorable senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, por honrarnos con su participación como panelista. No fue tarea fácil conseguir este espacio dentro de su agenda. Inclusive, esta charla estaba programada para el día de mañana, pero debido a citación del Senado de la República mañana a audiencias, nos vimos en la obligación, previa concertación con el doctor Álvaro Uribe, de haberla adelantado 24 horas y estarlo realizando en el día de hoy. Igualmente, agradecimientos al señor teniente de la Reserva Activa, Carlos Eduardo Farfán Echeverri, por facilitarnos la plataforma de AES en la cual estamos fungiendo en estos momentos y actuar como moderador. La manera como vamos a desarrollar esta tertulia es la siguiente. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES, Facebook Live y el canal de YouTube del Curso Centenario de la Constitución Nacional. Contamos con 1.185 personas que se inscribieron desde que se anunció la tertulia. Es probable que muchos de ellos no se enteraran del cambio en el sentido de adelantar 24 horas la realización del evento, con el fin de brindar una mayor participación. Quienes deseen realizar preguntas pueden hacerlo de manera escrita enviándolas a través de la plataforma. Las preguntas deben ser concretas, cortas y pertinentes al tema tratado. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. La grabación de este evento, como lo dijo Carlos Eduardo hace unos minutos, estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube del Curso Centenario de la Constitución Nacional, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, estamos a la espera de que se conecte el señor expresidente Álvaro Uribe. Les pedimos tener un poco de paciencia, no ha sido tarea fácil lograr conseguir un espacio en su agenda. Esta tertulia es una oportunidad para que los integrantes de la fuerza pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, continuamos a la espera del doctor Uribe y le concedo la palabra a nuestro moderador, señor teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Muchas gracias, coronel Prieto. Muy buenas noches para los 473 participantes en la tertulia centenaria de la noche de hoy. La jefe de prensa, el doctor Álvaro Uribe, me está indicando que ya está culminando una llamada que tiene en este momento y terminando la llamada de inmediato se conecta con nosotros. Me pide un par de minutos más. Así que ya en breve estará conectándose con nosotros. A sus correos electrónicos, el mismo correo al cual hicieron la inscripción, vamos a enviarles los links de las tertulias anteriores. De igual manera, con el mismo link con el que han entrado en el día de hoy y las tertulias pasadas, pueden acceder a los siguientes links. Un día antes
un día antes del evento va a llegar un correo electrónico de recordación y 1 hora antes del evento vuelve a llegar otra vez el correo electrónico de confirmación, de recordación, con el link de acceso a la conferencia, que repito, es el mismo. No es conveniente que difundan ese link porque ese link es individual. Ese link los identifica aquí. Yo en la plataforma estoy viendo a personas con nombre repetido y es porque le han enviado ese link a otra persona para que se conecten. Les pedimos que esas personas puedan inscribirse sin problema para que les puedan llegar de manera juiciosa los recordatorios a sus correos electrónicos. En este momento, repito, tenemos 489 personas conectadas a través de nuestra plataforma. Y como les digo, y según me indica la secretaria, la jefe de prensa del doctor Uribe, que ya está por entrar. Así que muchas gracias a ustedes por la paciencia, por esperar estos minutos, pero creo que son de esas conferencias que vale la pena para escuchar al señor expresidente y también poderle hacer algunas preguntas de las muchísimas que ya estamos recibiendo aquí en la plataforma. Así que nuevamente bienvenidos, ya tenemos 493 personas. En la plataforma podemos tener a 501 personas, así que solamente 8 personas más van a poder entrar a la plataforma, las demás van a poder hacer su acceso a la tertulia vía la plataforma de Facebook que tenemos habilitada y que ya tiene un número muy importante de personas que nos están escuchando allí a través de nuestro Facebook. Así que esperamos que ya el señor presidente Uribe esté en contados minutos con nosotros. Se acaba de conectar ya el doctor Álvaro Uribe. Apreciado coronel, estoy con ustedes. Quiero saludarlos con inmenso aprecio y estoy con ustedes, estimado coronel. Muchas gracias. Saludo con enorme afecto y a escucharlos con toda atención. Doctor Álvaro Uribe, buenas noches. Le habla el coronel Prieto. Le quiero agradecer por haber atendido de manera generosa nuestra invitación. Carlos, para que cuadres con Laura, para que el señor expresidente tenga video, para que lo podamos apreciar. Queremos... Tengo la cámara y tengo el micrófono, estimado coronel Prieto. Lo que pasa es que para no afectar la comunicación, mientras no estemos hablando, apago micrófono y apago cámara y los escucho a ustedes. Un saludo, mi coronel, con todo aprecio. Muchas gracias, señor presidente. Le presento al señor teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Él va a ser el moderador. Deseamos escuchar sus comentarios con respecto a la proyección que pueda tener la reserva activa de la fuerza pública en el campo político. La idea es que Carlos, como moderador, le va a explicar cómo vamos a desarrollar el ejercicio. Siga, Carlos, por favor. Gracias, coronel Prieto. Muy buenas noches, señor presidente Uribe. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tertulia centenaria. Y quiero antes que nada hacer una presentación, aunque el señor presidente Uribe es una persona que no requiere una presentación por ser una persona muy conocida por todos, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Pero quiero rápidamente hacer una semblanza del currículum del doctor Álvaro Uribe Vélez. Nuestro presidente Uribe nació en la ciudad de Medellín el 4 de julio de 1952. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard. En toda su vida ha estado dedicada al servicio público, primero como jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín, secretario general del Ministerio de Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde de Medellín, concejal de Medellín, fue senador de la República en los periodos de 1986 a 1990. De igual manera, fue gobernador de Antioquia y, por supuesto, 2 veces presidente de la República y actualmente el doctor Uribe es senador de la República. Asimismo, tras dejar su cargo como jefe de Estado, se ha dedicado a compartir su doctrina como profesor, como conferencista invitado y, por supuesto, como senador de la República.
Unas instrucciones generales que quería compartirles y que les dije unos minutos antes de que entrara el doctor Uribe, es que esta tertulia está siendo emitida por nuestra plataforma de webinar, de GoToWebinar. Los participantes, como les decía, pueden redactar y enviar sus preguntas a través de la misma plataforma y les pedimos que esas preguntas sean muy concretas, cortas, pertinentes y sobre todo muy respetuosas, que no lesionen el buen nombre de personas o instituciones. La grabación, como les decía, va a estar disponible y la vamos a enviar el acceso a sus correos electrónicos. Así las cosas, y para no quitar más tiempo a la presentación de el señor presidente Uribe, pues queremos ya dar paso a su presentación. Adelante, doctor Uribe, las 501 personas que están conectadas en la plataforma le escuchan. Bueno, yo quiero saludarlos a ustedes con inmenso respeto, con todo el cariño. No ha sido fácil en Colombia la vida de nuestras Fuerzas Armadas. Su cámara está apagada, doctor Uribe, si nos puede encender la cámara, discúlpeme que le interrumpa. Está prendida, estimado. ¿Habla el coronel o el? ¿Quién habla? Carlos Farfán, teniente Carlos Farfán. Teniente, no está prendida la cámara, mira ahí. No, señor, tenemos la cámara. Aquí le estoy mandando una solicitud nuevamente. De pronto allí le aparece. No, mira, ahí está bien. Ahora sí ya está. Ahí está perfecta la cámara, doctor Uribe. Por favor, adelante, discúlpeme interrumpirlo. Querido coronel, entonces, querido teniente, muchas gracias. La vida de las Fuerzas Armadas ha sido muy difícil, de sus integrantes, muy abnegada. Y su historia en la República también llena de vicisitudes. Queridos amigos, espérenme que tengo por aquí una cosita en la cámara. Bueno, hablar. El siglo XIX fue un siglo de guerras civiles. Yo creo que en pocos tramos de la historia del siglo XIX tuvimos fuerzas armadas institucionales. Termina la Guerra de los 1000 días en 1902. Se empieza a organizar el ejército. El país quedó despedazado. La independencia de Panamá fue muy fácil. En 1903, poco tiempo después de concluir la Guerra de los 1000 días. Siguen los gobiernos, el gobierno del presidente Suárez le da un gran apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, se crea la Fuerza Aérea. Después vienen los años de la violencia política, que son unos años que le hicieron mucho daño a la Policía Nacional. Yo creo que esos años no permitieron consolidar la policía. Como aquellos años anteriores a 1900, tampoco permitieron tener un ejército de nación. Teníamos, fracciones, unos soldados armados al lado de una fracción, otros soldados armados al lado de la fracción contraria. Y infortunadamente solo vivió la policía durante todo el proceso de la violencia política. En los años 50 ya se nacionalizó la policía, empezó un proceso de organización institucional. Diría yo que una policía para toda la nación y un ejército para toda la nación son relativamente nuevos en Colombia, después de unos periodos muy, muy difíciles. Pero así como ha sido de difícil su consolidación, ha sido de virtuosa su actuación. Los mexicanos suelen decir que ellos tuvieron la menor interrupción democrática en el siglo pasado. Tuvieron 12 años de interrupción democrática. Colombia no tuvo sino 4. Nuestras Fuerzas Armadas han sido institucionales, democráticas.
han estado al servicio de la Constitución. Muy estimados integrantes de la Reserva Activa, ¿qué habría sido de este país sin nuestras Fuerzas Armadas? Yo he negado el concepto de guerra con las guerrillas, con el paramilitarismo, y he negado el concepto de conflicto, no porque no haya profundos problemas sociales y económicos, sino por otra razón. Las palabras, el idioma no solamente tiene sus raíces en la formación de las lenguas, sino también sus raíces históricas. En América Latina, la palabra conflicto, la palabra guerra, se utilizaron para hacer referencia a los enfrentamientos de civiles armados con dictaduras militares. Era la política de la seguridad nacional tan distinta a la seguridad democrática. Esa situación de que los estados en muchos sitios de América Latina ponían sus fuerzas armadas al servicio de la dictadura de turno, validó también los ejércitos rebeldes, validó también la acción armada de la población civil contra esas dictaduras. Y eso no ocurrió en Colombia. En Colombia hemos tenido una democracia poco interrumpida, solamente 4 años y en permanente mejoramiento. Incluso en los días del Frente Nacional, el mismo Partido Comunista se pudo tener cabida democrática en las toldas del movimiento revolucionario liberal. En ese periodo de la alternación que se concibió para poder superar la violencia política y que trajo un buen entendimiento entre los colombianos, también tuvieron cabida todas las expresiones del espectro ideológico. Nosotros hemos tenido una democracia en permanente mejoramiento y las Fuerzas Armadas no han estado al servicio de dictadura, sino de esa democracia. Eso las enaltece. Esta es una razón por la cual, valiéndome yo de los orígenes históricos de las palabras, he dicho que el fenómeno colombiano no se puede calificar como una guerra ni como un conflicto, a pesar de los innumerables problemas económicos y sociales que hemos tenido, que tenemos y que ahora se agravan por la pandemia. Nuestras Fuerzas Armadas no se pueden comparar ni asociar a las fuerzas de Videla o de Galtieri o a las fuerzas de las dictaduras centroamericanas. Las nuestras tienen un escudo muy importante, tienen un sello muy importante, una impronta ante la historia. Han sido siempre respetuosas de la Constitución, han respetado el libre juego de la democracia, han estado al servicio de los valores democráticos, de los derechos humanos, y aquellos que han violado esas normas han sido severamente castigados. A nuestras Fuerzas Armadas hay que enaltecerlas, y hay que enaltecerlas en gracia a la verdad histórica. Cuando me permití proponer un concepto de seguridad para Colombia, lo propuse asociado a un concepto de estímulo a la confianza de inversión y a un concepto de simultánea elevación de la cohesión social. Los tres formaban lo que hemos llamado el triángulo de la credibilidad, de la confianza. Un país que generara confianza para propios y extraños. Un país que permitiera a través del avance de la seguridad aumentar la inversión y simultáneamente el mejoramiento de las condiciones sociales. Pasar del círculo vicioso de más violencia, menos inversión, más pobreza, más violencia, al círculo virtuoso de más seguridad, más inversión, más política social, más seguridad. Y para eso, definitiva, las Fuerzas Armadas de Colombia.
Muchos decían que un concepto de seguridad no tendría nunca recibo en Colombia. Y nosotros lo que propusimos para distinguir nuestra propuesta del fantasma de la seguridad nacional que había recorrido América Latina fue la seguridad democrática. Sí, seguridad sin censura, libertades, seguridad para todos, seguridad para los amigos del gobierno, seguridad para los adversarios del gobierno, seguridad para todos. Esos años de la seguridad democrática mostraron avances muy importantes en materia de seguridad, que es el camino de la paz, en materia de inversión y, por supuesto, en materia de mejoramiento de las condiciones sociales, de reducción muy importante de la pobreza. Pues bien, las Fuerzas Armadas jugaron un papel central. Demostraron que la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Por bueno que hubiera podido ser el manejo económico, no habría logrado sus resultados ni los resultados de la política social de no ser por el papel que jugaron las Fuerzas Armadas. En esos años en que la inversión creció del 16 al 27% del PIB, hay que decir, la seguridad democrática a cargo de las Fuerzas Armadas fue fundamental. En esos años en que la pobreza bajó del 50 al 37 y no bajó más porque se atravesó el problema de la crisis económica internacional, el problema de Venezuela y el problema de las pirámides del narcotráfico, podemos decir que las Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en la reducción de la pobreza. ¿Qué propusimos? Las Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad, por encima del debate político, protegiendo por igual a las personas cercanas al gobierno y a las personas que se declaraban en oposición al gobierno. Yo me siento orgulloso de cómo las Fuerzas Armadas los protegieron a todos. Como cuando empezamos aquel 7 de agosto de 2002, casi 400 alcaldes de Colombia estaban por fuera de sus municipios y gracias a las Fuerzas Armadas, prescindiendo del origen político de esos alcaldes, cuando terminamos, todos despachaban en sus municipios gozando de libertades democráticas. Entonces, para mí eso ha cimentado la convicción de que el carácter democrático de las Fuerzas Armadas también exige mantenerlas por encima de la disputa política. Fue lo que ocurrió en aquellos años. Enaltece a las Fuerzas Armadas. Otra cosa es la participación política de las reservas. Al dejar ustedes las armas de la República y pasar a la reserva, ustedes mantienen la misma responsabilidad espiritual y mental sobre la patria. Yo creo que quien sale del servicio activo a la reserva no se desconecta. En todas las horas tiene las mismas preocupaciones por la patria que le mantuvieron la mente concentrada durante los años del servicio activo. Esa preocupación patriótica da todo el derecho, muy distinguidos integrantes de la reserva activa, a ejercer las posibilidades ciudadanas a la participación en la política. Es bien importante hacerlo con toda la convicción democrática, con la entereza democrática, con la formación profesional que a usted dio el servicio activo y el respeto por la patria que haber empuñado durante tantos años las armas de la República se afianzó en cada uno de ustedes. Yo quisiera dejar esta introducción con esta conclusión. El periodo de nuestras Fuerzas Armadas ha sido corto. La consolidación de las Fuerzas Armadas ha sido difícil. Durante muchos años tuvimos ejército de nación, sino ejército de partidos.
Nuestra policía, en la violencia política que fue apenas ayer, infortunadamente tomó parte y en unos sitios de Colombia estaba de un lado con una bandera política y en otros sitios de Colombia de otro lado con otra bandera política. Pero nuestras Fuerzas Armadas se consolidaron, se convirtieron en campeonas de la democracia en el continente. No estuvieron al servicio de dictaduras, sino que han estado al servicio de la Constitución, de la ley, de las libertades. Les ha tocado una tarea muy abnegada para combatir el narcoterrorismo, todos los flagelos que concurren a la inseguridad y a la violencia. Y nuestras Fuerzas Armadas lo han hecho con pundonor democrático. No han estado al servicio de una persona o de otra, sino al servicio de la Constitución. Eso las enaltece. Han ejercido sus deberes por encima de las contiendas políticas. Y eso también da todas las posibilidades y toda la autoridad moral para que aquellos que pasan del servicio activo a la reserva puedan ejercer cabalmente sus derechos políticos. Terminaría aquí, muy estimados integrantes de la reserva activa, para poder estimular este conversatorio que se genere con sus preguntas, con sus inquietudes. Inmensamente agradecido, estimado coronel Prieto, con todos ustedes, y le devuelvo la palabra, estimado teniente. Muchas gracias, señor presidente. Y sí tenemos un importante número de preguntas. Algunas de ellas usted las acaba de responder y particularmente orientadas, pregunta del señor almirante Henry Blaine, respecto de, permítame, voy a leer la pregunta exactamente. Dice, ¿qué piensa de que se permita el voto de los militares en Colombia y cómo ve el ambiente político para plantear y o luchar por esta idea en estos momentos cruciales para nuestra democracia? Estos temas son muy subjetivos. Son temas muy... ¿Me estaban viendo, estimado teniente? Sí, señor, perfectamente y le escuchamos claro. Estos temas son muy subjetivos, muy difíciles, pero yo tengo que ser honesto totalmente con ustedes. Yo creo que para que la circunstancia de estar totalmente ajeno a la política durante el ejercicio del servicio activo da autoridad moral para opinar, para participar activamente en la condición de reserva activa. Yo pienso que las Fuerzas Armadas todavía en Colombia son muy jóvenes. Pienso que este país tiene muchas fisuras de violencia, que seguimos con amenazas muy grandes. Creo que nuestras Fuerzas Armadas se han enaltecido manteniéndose totalmente por encima de la fricción política, de la emulación política. Por eso no me ha seducido ni la participación ni aún el voto por parte de los activos de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que esa circunstancia de estar totalmente al margen de la política durante el ejercicio activo aumenta toda la autoridad moral para ejercer la política en el periodo de reserva. Pregunta el señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo. Doctor Uribe, respetuoso saludo y gracias por su conferencia. En marzo del 2022, Colombia estará en plena campaña presidencial. ¿A quién ve usted en el partidor como aspirantes a la presidencia de la República por los diferentes partidos y o movimientos políticos? No me atrevo, mi coronel. Yo creo que la situación de la pandemia crea un paréntesis con muchos interrogantes. Concretamente, Perdimos su audio momentáneamente, señor presidente. Señor presidente, no le estamos escuchando. Perdimos su audio.
pandemia. Nosotros hemos venido diciendo, se necesita crisis sin hambre. Se necesita que esta pandemia se maneje de tal manera que haya confianza en Colombia, que no se fracture más la cohesión social, que salgamos de esta pandemia con un alto grado de fraternidad. Hace unas semanas se propuso que se eliminaran, por ejemplo, derechos de los trabajadores porque las empresas no pueden pagarlos por la crisis económica de la pandemia. Nosotros dijimos, no lo vayan a hacer. Si una empresa no puede pagar una prima por la difícil situación, no quiten la prima del trabajador. Simplemente estimulen que haya unos acuerdos fraternos en la empresa, entre el empresario y los trabajadores. Acuerdos fraternos. Mi gran preocupación en esta pandemia es crisis sin hambre. Acuerdos fraternos, de tal manera que las dificultades sociales y económicas no maltraten más la cohesión social, que el país pueda salir con una cohesión social fortalecida. Eso puede ayudar a recuperar la economía, que se venía recuperando. Los altos impuestos, el derroche, los acuerdos que no aprobó un sector muy grande del país, de La Habana, nos llevaron todos a que se paralizara la economía. Venía bien paralizada desde el año 2014. Se había paralizado la inversión, se había paralizado la generación de empleo de calidad, se congeló la disminución de la pobreza, que mantuvo su línea descendente hasta el año 2013. Pasamos de 42.000 hectáreas de coca, a lo cual había reducido el país el hectareaje en el año 2012 a más de 200.000 en el año 2018. El gobierno nuevo que empezó en el 2018 bajó impuestos, quitó mermelada, se comprometió con una política transparente en las relaciones con el Congreso, con la prensa. Veníamos recuperando la economía. El año pasado, con un crecimiento del 3,1, un país que venía creciendo a menos del 2, se mostró la recuperación. Y además, comparativamente con otros países de la región, enero y febrero fueron muy buenos. La economía creció en promedio al 4,1. La inversión extranjera creció un 52%. Pero cuando era el momento de que todo se empezara a ver en resultados de creación de empleo de calidad y de una nueva dinámica de disminución de pobreza, llegó la pandemia. Hoy el reto es, en mi concepto, crisis sin hambre. Salir de la pandemia con más fraternidad, con menos confrontación social, con acuerdos fraternos. Y si a eso se le suma un buen manejo de la economía como el que traíamos, que nos permitieron esos resultados de enero y febrero, yo confío que el país se recupere. Pero si el país se llena de rabia social, eso puede dificultar mucho la recuperación de la economía. Yo veo una diferencia entre el presidente Trump y el gobierno del presidente Duque. El presidente Trump está a puertas de unas elecciones en noviembre. El periodo que tiene de recuperación de la economía de los Estados Unidos es muy corto. El presidente Duque ha manejado esto con dos características: prudencia. Prudencia para cerrar la economía, para ordenar la cuarentena. Prudencia para abrirla gradualmente, lo que han llamado la apertura inteligente, con todos los protocolos de bioseguridad, y yo creo que están proyectando las cosas con una gran responsabilidad para que los recursos alcancen para la recuperación económica. Difícil. Estimados integrantes de la Reserva, Perú y Chile entraron a esta crisis con endeudamientos del 25 y del 26% sobre el producto. El presidente Duque recibió un endeudamiento en lo que se llama el estado consolidado no financiero del orden del 56%, y a eso tendrán que sumarle por lo menos 15 puntos de endeudamiento. O sea que es una situación muy difícil, pero veo que se ha logrado preservar en medio de la crisis confianza,
Veo amplios sectores ciudadanos que han tenido respuestas del gobierno y nosotros confiamos que haya más. Destaco Ingreso Solidario, que ya le ha llegado a 2.400.000 familias, pero que le tendrá que llegar a más de 4 millones, además de todas las otras medidas sociales y económicas que ha tomado el gobierno. Si nosotros logramos proyectar eso, el país puede ir tranquilo a las elecciones del 22. Si uno encuentra un país con rabia social y le dicen, usted tiene $1, póngalo en Colombia. Y a uno le dicen, Colombia tiene muy buena regulación para la inversión. Pero enseguida le dicen, está lleno de rabia social, uno no pone ese dólar en Colombia. Pero si le dicen, el país manejó bien la pandemia, salió de la pandemia sin rabia social, aumentó la fraternidad y el país ha sido un país siempre confiable para la inversión, y uno tiene $1, dice, lo pongo en Colombia, y si tengo 2, los pongo en Colombia. O sea que va a depender el año 22 muchísimo del manejo y del resultado que se obtenga en esta pandemia. Yo por eso me he dedicado simplemente a pensar en esta proyección y todavía no me atrevo a hacer vaticinios de nombres, estimado coronel. Señor presidente, pregunta el señor general Miguel Ángel Bojacá. Señor presidente, gracias por todo lo que sigue haciendo por Colombia. ¿Qué estrategia recomienda para organizar la reserva activa y así poder tener representación en el Congreso y en los cargos públicos de elección popular? General Bojacá, mi saludo con todo afecto. Lo recuerdo con enorme gratitud, mi general. Hay que empezar temprano. Quienes quieran aspirar al Congreso en el año 22 tienen que empezar ya a agitar sus banderas, a decir en las colectividades o en los grupos de ciudadanos por los cuales quieran aspirar, aquí estoy. Requiero todas las posibilidades. Organizarse como reserva y proceder como un partido político, yo no me atrevería a decirlo, por respeto al pensamiento individual de cada uno de ustedes. Pero yo sí creo que pueden mantener unos acuerdos esenciales como reserva y a partir de esos acuerdos respetar las decisiones que unos u otros tomen en materia política. Yo creo que ese puede ser un buen camino y madrugar. La política hay que hacerla a toda hora. Quienes van a aspirar el 22 no lo dejen para última hora. Para mí en el Centro Democrático ha sido muy grato cada vez que podemos apoyar a alguien de la reserva activa. Pero no se puede llegar tarde. Estos procesos eleccionarios son muy complejos. Si sigue esto del voto preferente, que yo creo que es muy costoso y dificulta más la política, hay que madrugar más. Ojalá se eliminara. Yo creo que es muy importante que ustedes deliberen en estos días y quienes quieran aspirar en el año 22 se vayan lanzando desde ya, pero que la política no les divida la reserva activa. Que la reserva activa sea como la familia, donde tienen que estar unidos, independientemente de diversos caminos que tomen en la política o de diversos caminos que tomen los hijos. La reserva activa es la familia, la política, los caminos que algunos quieran tomar. Pregunta al coronel César Ribeira, ¿qué opinión le merecen las relaciones con Cuba en estos momentos? Yo tuve relativas buenas relaciones con Cuba. El proceso de La Habana demostró que ellos ayudan en la paz en la medida que el Estado claudique ante el terrorismo. Ellos ayudaron porque el proceso anterior con la FARC fue un proceso de claudicación, pero no ayudaron a hacer un proceso equilibrado. Y temo eso con el ELN. Yo no sé ellos por qué han sido tan duros con las democracias y han sido tan permisivos con el terrorismo. Entonces, en el espejo del acuerdo con la FARC,
uno diría, las ayudas de Cuba son ayudas muy sesgadas, ayudas mientras todo sea para conceder todo lo que pide el terrorismo, sin importar el daño institucional, el mal ejemplo. Miren en lo que estamos. Hablan de 12, 14 mil desmovilizados y ya se habla de 4.500 reincidentes en armas, solamente del lado de la FARC. Y súmenle a eso la manera como creció por estos acuerdos el ELN, las mismas bandas criminales, todo lo que gira alrededor del narcotráfico. O sea que hay que poner mucho cuidado a Cuba como monitor de la paz. Pregunta el señor general Javier Fernández Leal. Señor presidente, gracias por dirigirse a su reserva activa. Me gustaría conocer su pensamiento respecto a la obligatoriedad del gobierno anterior frente a las Fuerzas Armadas para que participaran en los diálogos de La Habana. Mi general Fernández, mi saludo con todo aprecio. Yo nunca lo entendí. Los generales Mora y Naranjo tuvieron unas muy destacadas participaciones en los gobiernos que presidí. Cuando empecé la gobernación de Antioquia el 2 de enero de 1995, estaba el señor general Mora Rangel al frente de la 4ª Brigada. Me acompañó casi todos los días de su periodo en la 4ª Brigada a consejos de seguridad en la gobernación, que eran abiertos. En ellos participaba la brigada, la policía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, la fiscalía, una comisión de diálogo que había en Antioquia. Llegaban alcaldes, grupos de civiles afectados, ponían sus quejas allí. Cuando llegué a la presidencia de la República, en 2002, el señor general Jorge Enrique Mora fue nombrado comandante general de las fuerzas militares. Realizó una labor muy destacada. Nunca pude entender su participación en La Habana. La respeté. Y creo que de mi muy permanente oposición a la administración presidencial anterior, no se derivó irrespeto alguno al señor general Mora, tampoco al señor el director de la policía, el señor general Óscar Naranjo. Lo que dice el general Fernández, que qué opina de que el gobierno nacional los hubiera obligado a participar, me parece muy grave. Si el gobierno nacional los obligó a participar, y más grave que hubieran aceptado. Una cosa es asesorar a un gobierno, una cosa es hablarle a un gobierno, una cosa es decirle al gobierno por allí no, por aquí sí, y otra cosa es ponerse frente al terrorismo, a tener que en alguna forma aceptarlo y validarlo y generar unas señales que puede que sean de mal ejemplo a todos los soldados y policías de Colombia. Yo no estuve de acuerdo con eso, pero mantuve inalterado respeto a los generales Mora y Naranjo. El coronel Jaime Ariza dice lo siguiente: en su gobierno el fuero militar quedó prácticamente derogado. ¿Tiene el partido de gobierno pensado en dar el debate para volver a poner el fuero militar y la justicia penal militar, que también sufrió un retroceso sobre su mandato? ¿Quién hizo esa pregunta, mi teniente? El señor coronel Jaime Ariza Girón. Mi coronel, mi saludo. Hagamos un poquito de historia. Cuando yo llegué a la presidencia de la República, al poco tiempo ocurrió ese enfrentamiento en Guaitarilla. Una instrucción que salió de la presidencia desde que llegamos fue todo a la luz pública. Ningún error, ninguna anomalía, ninguna dificultad la vamos a tapar. Fue la norma, todo a la luz pública. Enseguida, cuando se empezaron a tener éxitos, el país volvió a las carreteras, la economía se reactivaba, los niños saludaban desde las
ventanas de los buses con banderas y con gaseosas a los soldados y policías de Colombia en las carreteras. Los que siempre han atacado a las Fuerzas Armadas y también a mi persona, empezaron a decir que nosotros no estábamos en una tarea de seguridad contra el terrorismo, sino que estábamos asesinando campesinos. Eso fue muy al inicio del gobierno. ¿Qué hicimos? Concertado con las Fuerzas Armadas, tomamos la decisión, que creo que fue en 2003, a principios de 2004, fue muy temprano en el gobierno, que cuando alguien fuera dado de baja en un combate, los integrantes de las Fuerzas Armadas no movieran ese cadáver, sino que se esperara la llegada de alguien del CTI de la Fiscalía. Después ocurrió lo de Cajamarca. Yo creo haber llegado a Cajamarca un lunes de Pascua después de la Semana Santa. Y una de las tristezas grandes de mi vida fue que llegué allí a saludar a los soldados con inmenso cariño. Nos dieron unas explicaciones de cómo habían sido esos hechos y después resultó que infortunadamente habían cometido un asesinato. Sentí mucha frustración. Eso también salió a la luz pública. La instrucción de mi gobierno es que todo debía salir a la luz pública. Esa decisión anterior de que al dar de baja a alguien, ese cadáver no lo movieron las Fuerzas Armadas, sino que se tuviera que esperar la llegada del CTI para hacer el levantamiento, fue en aras de la transparencia, de evitar suspicacias sobre las Fuerzas Armadas, de defenderlas frente a la guerra política y frente a la guerra judicial. Después vino Jamundí, pocos días antes de mi reelección presidencial. Alguien me dijo, no digamos nada, que estamos próximos a la elección presidencial y esto le va a hacer daño. Y no, señor, esto se comunica en su totalidad. Se le dice al país absolutamente lo que pasó en ese insuceso entre la policía y soldados. No importa el riesgo político que yo deba correr, pero por encima está el interés de la democracia, que es la transparencia. A raíz de eso, el ministro Camilo Ospina elevó a convenio con la Fiscalía la decisión que habíamos tomado en 2002-2003 para que cuando hubiera una baja, la Fiscalía General de la Nación o el CTI iniciara la investigación. De pronto nos excedimos. Todo se hizo en aras de la transparencia, de evitar suspicacias sobre las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? La Fiscalía abusó de ese acuerdo. Convirtieron todo levantamiento de cadáver en un autocabeza de proceso. Levantaban el cadáver y en lugar de dejar una narración escrita de los hechos, lo que hacían era empezar una investigación contra los soldados que habían estado en el combate. Eso se pudo corregir. Nunca lo quisieron corregir mis sucesores. Eso se pudo corregir. Y por supuesto, mientras de un lado me decían que estábamos promoviendo falsos positivos y que estábamos promoviendo era asesinato de campesinos, de otro lado me decían que estábamos acabando con el fuero militar y con la justicia penal militar. Las decisiones que se tomaron fueron en procura de defender el prestigio de la institución y de cada uno de sus hombres. En las circunstancias de hoy, me opongo totalmente a que las Fuerzas Armadas hubieran sido niveladas con el narcoterrorismo en los acuerdos de La Habana, a que se hubiera puesto en el mismo nivel al general de la República que al cabecilla del narcoterrorismo. Me opongo totalmente que tengan que ir a la JEP
La libertad que se ofreció fue un señuelo. Y me preocupa muchísimo que algún soldado, por la presión de su familia, la justa angustia de su familia, que quiero verle en la libertad, le diga: tienes que reconocer ese delito, así no lo hubieras cometido. Me preocupa que haya una coacción en nombre de la libertad, que se utilice la libertad como factor de coacción para llevar al soldado a reconocer un delito no cometido. Nosotros creemos que en aras de la paz y de la reconciliación no era necesario ese gasto institucional tan profundo, tan dañino, de haber puesto a las Fuerzas Armadas en el nivel del terrorismo. Que a un guerrillero lo llamen a reconocer un delito, pues era su deber ser. Reconocer ese delito es reconocer que hizo lo que se proponía hacer. Que a un militar lo llamen a reconocer un delito que no cometió, diciéndole lo reconoce y tiene la libertad, es obligarlo a reconocer lo que no debió hacer, lo que no era su deber ser. He ahí una gran diferencia, estimados integrantes de la Reserva Activa. En aras de la reconciliación, de lo que cual tanto se habló, se pudo haber dicho, sin llevar los militares a la JEP: hombre, los que estén por estos delitos cometidos entre tal fecha y tal fecha, en este proceso tan difícil de la vida colombiana, van a tener una libertad condicional, sometida a unas reglas, pero no a la exigencia de reconocer un delito que en muchos casos no se ha cometido y se reconoce simplemente ante la angustia de querer la libertad. Nosotros seguimos proponiendo reformas a la JEP o su eliminación. No hay las condiciones políticas hoy, pero eso en mi caso no me ha privado de seguir insistiendo en el tema. Hemos propuesto reiteradamente en el Congreso que los integrantes de las Fuerzas Armadas que por delitos entre tal y tal fecha estuvieran privados de la libertad por 5 años, automáticamente ganen su libertad condicional. Vamos a seguir insistiendo en el tema. Simplemente me obligo a explicar a ustedes lo que siento, las convicciones que he venido expresando, y también creo que todo este proceso nos tiene que llevar a decir que las Fuerzas Armadas de Colombia deben ser juzgadas e investigadas y juzgadas solamente por la justicia penal militar. Hoy lo diría sin ambajes, estimados integrantes de la Reserva Activa, y eso es una propuesta que el país debería considerar para los años que vienen. Señor presidente, pregunta el señor técnico jefe de comando de la Fuerza Aérea: ¿por qué hoy las reservas activas, en su concepto, no están fuertemente cohesionadas, y qué se podría hacer en su concepto para lograrlo? Bueno, yo no sé cómo que el grado de cohesión en otros países. Yo creo que no sé qué se haría, no sé qué se haría para cohesionarlas mejor. Desde mi observación, he creído que la Reserva Activa de Colombia ha tenido una buena cohesión. Muchos hablan de que hay división al interior de las fuerzas. Yo procuré que no la hubiera. Y creo que de pronto las fuerzas son más unidas de lo que se piensa. Y que la Reserva Activa es más unida de lo que se piensa. Lo que pasa es que es una comunidad muy grande. Una comunidad activa de 400.000, 450.000 compatriotas, 500.000. ¿Cuántos son los integrantes de la Reserva Activa, mi teniente? Yo no lo sé. No lo sé. Pero es una comunidad muy grande. Mantenerla totalmente cohesionada no es fácil,
pero desde afuera uno observa que ha tenido un nivel de cohesión bastante aceptable. Hay que estudiar, hay que seguir haciendo investigación. ¿Qué falta para que estén más cohesionados? Yo no sabría responder. Ahora, yo sí recuerdo que yo, por ejemplo, desde la gobernación de Antioquia, que tanto se me critica, lo que hice fue apoyar a todos los comandantes de las diferentes brigadas que operaban en el departamento. El gobierno nacional los nombraba, llegaban allá, no los conocían. Creo que los apoyé a todos con inmenso cariño. Y que creo que todos aquellos que pasaron por esas brigadas y por esos comandos de policía así lo deben registrar. Cuando llegué a la presidencia, para respetar la unidad institucional de las Fuerzas Armadas, nombré comandantes a quienes venían. No alteré la fila, no alteré las jerarquías. Y eso sí que me confirmó la tesis de la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, porque una política de seguridad democrática se hizo con las mismas Fuerzas Armadas. Se cambió de política, pero no se cambió a las Fuerzas Armadas ni a sus comandantes. Recuerdo que me empezaron a decir que desde antes de mi gobierno había alguna fricción y que mantenían a una persona muy importante al margen, en cargos secundarios. Conocidos los méritos de esa persona, también para reconocer sus méritos y contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de su unidad, en un momento se me designó, siendo yo presidente, comandante de las Fuerzas Militares. Respeté a las Fuerzas Armadas durante todo el gobierno anterior. Ya les conté, mi oposición al gobierno no tuvo que ver nada con mi apoyo a las Fuerzas Armadas. Nunca tuve relación institucional con las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior, ni la tengo ahora. He sido totalmente respetuoso. Y en 2014, por afectarme políticamente, me involucraron en una investigación de Andrómeda. Después en el tema del hacker, sobre el cual me viven investigando. Y ahora por un anónimo. Desde enero también investigan en la Corte que porque yo habría pedido informaciones a las Fuerzas Armadas sobre personas y que era beneficiario de investigaciones ilegales que hacían las Fuerzas Armadas. Hombre, oprobios que uno tiene que saber enfrentar y sobrellevar. Yo he tratado a las Fuerzas Armadas con delicadeza, con inmenso respeto. Cuando el presidente Duque llegó, nombró al general Mejía comandante general de las Fuerzas Militares. En mi propio partido hubo mucha crítica por lo que pudo ser el pensamiento del general Mejía en el gobierno anterior. Y yo me aparté de esos sectores críticos y les dije con todo cariño, a mí me parece importante que el presidente Duque no mezcle los cambios de cúpula con las decisiones políticas. Hay que mantener a las Fuerzas Armadas por fuera de las decisiones políticas y hay que mantener a las Fuerzas Armadas unidas, totalmente unidas. Hemos querido contribuir a que las Fuerzas Armadas estén unidas. Y también debo decirles esto. Es difícil encontrar a alguien que en una gobernación o en un ejercicio presidencial haya tenido tanto contacto con los integrantes de las Fuerzas Armadas como mi persona. Pero también, ojalá estuviéramos en un auditorio y ahora lo simulo mirándolos a los ojos a ustedes a través de esta pantalla. Creo que no hay un soldado ni un policía de Colombia que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra. Yo era exigente. Entonces dicen, no, que los falsos positivos, porque Uribe nos exigía mucho. ¿Cuál? Lo mismo le exigía al ministro de Obras o al señor director del SENA
o a la señora Lice Tex, o al ministro de Hacienda. Y he preguntado, todos aquellos que hablaban conmigo a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche, mis viernes culturales, llegaban hasta las 2 o 3 de la mañana del día sábado y dormía 2 horas para irme a los consejos comunitarios. Pasaba en la casa de Nariño, llamando a las brigadas, a los comandos de policía, preguntando por las situaciones de orden público que habían acaecido esa semana. Conversé muchísimo. Reivindico el récord de que debo ser el expresidente de Colombia, el exgobernador de un departamento que en su periodo como gobernador o como presidente más habló con integrantes de las Fuerzas Armadas. Y agrego con todo respeto por ustedes, que ustedes me conocieron mis defectos. Para algunos soy confrontacional, para otros muy exigente. No tengo temperamento suave, pero lo que sí yo espero que me hayan reconocido es que tengo afecto por las Fuerzas Armadas y que nunca, a pesar de mis defectos, les di mal ejemplo de palabra ni de acción, estimados integrantes de la Reserva Activa. Es muy importante mantener a las Fuerzas Armadas totalmente unidas y buscar qué hace falta para que la Reserva Activa tenga un nivel óptimo de cohesión. Presidente, dos preguntas en el mismo sentido. La primera de ellas del soldado Estefan Bravo Martínez y la segunda de Erwin Adrián Vitovis. El primero pregunta desde el Centro Democrático qué apoyo se puede tener para mantener los derechos de pensión, y particularmente Erwin Vitovis menciona cómo se protege, apoyados por el Centro Democrático como partido de gobierno y como elemento clave en el Congreso de la República, para proteger la asignación de retiro que varias veces se ha visto amenazada en su modificación. No, que nosotros, esos son derechos adquiridos y expectativas sagradas. Nosotros las hemos defendido, cuenten con eso, que ahí seguimos al pie de la bandera defendiéndolas. Y el presidente Duque sacó adelante la ley del veterano, con aspectos buenos, no todos los ideales que habríamos querido, pero con aspectos buenos. Y hay un sector de la Reserva Activa cuyas familias son muy vulnerables. Nosotros estamos pidiendo que les llegue ingreso solidario. Y hay un sector de familias de soldados que están en servicio activo, cuyos familiares están en vulnerabilidad social. Hemos pedido que les llegue el gobierno con ingreso solidario para poder ayudarle a sus familias a superar esta pandemia. No importa que la familia vulnerable sea familia del soldado activo o del integrante de la Reserva Activa. Nosotros creemos que hay que proteger todas esas familias, que hay que proteger la asignación de retiro y que hay que estar mejorando el servicio de salud de las Fuerzas Armadas. Pregunta el señor Sargento primero Wadley Pérez, que si usted cree que esta pandemia y los efectos que trae podrían tener alguna afectación a las elecciones del 2022. Mi sargento, lo que les dije, yo creo que el país puede orientarse hacia un resultado en las elecciones del 2022, en buena parte teniendo en cuenta el manejo de esta pandemia. Yo confío que el país pueda salir sin hambre y tranquilo, sin hambre y sin rabia, que salga de esta pandemia con más fraternidad, con menos cólera, que se recupere la economía y eso puede producir un resultado en una dirección. Lo contrario lo puede producir en la opuesta dirección. Pregunta el teniente Wilder Rivera, señor presidente, ¿cómo hacer para que la filosofía del uribismo, la seguridad democrática, tenga continuidad en el tiempo y no dependa solo de su gran fortaleza y de su imagen? ¿Quién o quiénes son esas personas
que pueden continuar su gestión y su ideología? Les voy a pedir a ustedes una ayuda. Yo creo que soy, por razones de edad, voy a cumplir 68 años. A rato no soy consciente de todos los años que tengo, que he vivido el doble, porque los he vivido de día y de noche, queridos integrantes de la Reserva Activa. El gaitanismo era un proyecto político que también tenía la expectativa de elegir a alguien. El movimiento revolucionario liberal tenía la expectativa de elegir a alguien. Salvación Nacional del presidente, del doctor Álvaro Gómez Hurtado, tenía la expectativa de elegir a alguien. El Centro Democrático, tan vinculado a mi nombre, no tiene ni puede tener expectativa alguna con mi persona, porque yo he podido llegar en estas 2 ocasiones al Senado extendiendo los años de lucha. Seguramente, y le pido a Dios que no me deje arriar la bandera, no me deje tender la bandera hasta el día que fallezca, que me mantenga trabajando por la patria. Pero mi actividad seguramente irá decreciendo. Se necesitan que esos liderazgos jóvenes surjan muy comprometidos. Este país merece haber tenido más éxito en la seguridad, desempeño de excelencia en la inversión y en la política social, pero lo frustran. En 2010 elegimos un presidente que se comprometió a seguir esas tareas. El país venía mejorando mucho en seguridad, teniendo un desempeño sobresaliente en política de inversión y en política social, y eso lo pararon. En febrero, todavía antes de la pandemia, teníamos la pobreza en el 27. Si no hubiéramos perdido el tiempo entre el 10 y el 18, la pobreza debería estar en el 14, en el 15, en el 17, queridos amigos. Ayúdenme desde la Reserva Activa, aquellos que se han vinculado al Centro Democrático, a exigirle a nuestros activistas compromiso con un país seguro, compromiso con un país que promueva la inversión y el emprendimiento, compromiso con un país fraterno que promueva la política social sin desempeños mediocres, con desempeños de excelencia. Yo creo que la seguridad tuvo un desempeño de excelencia y la han tratado de manchar, que hablando de falsos positivos, que de persecuciones. Mis adversarios, y no menciono nombres, en esos años, gracias a las Fuerzas Armadas de Colombia, tuvieron tanta protección como tuvieron mis más cercanos colaboradores. Queridos amigos, hay que exigirle mucho a los que se ponen bajo las toldas de este partido. Hay que exigirle su compromiso, su garra en la defensa de los valores que nos han guiado. Pregunta el señor Mayor General Mauricio Mancera, que después de que pase esta pandemia y seguramente sobrevengan las consecuencias económicas y sociales que ya se prevén, ¿cómo evitar que no seamos víctimas del populismo que sin duda se generará y tratará de sacar o ser aprovechado por movimientos políticos poco o nada convenientes para el país que intentarán hacerse con el poder en el 2022? ¿Cómo evitar, señor presidente, que esto suceda? Mi general, hay que tener doctrina y hechos. Por eso yo insisto mucho en que el gobierno tiene que hacer ahora todos los esfuerzos con las medidas sociales que ha tomado, ampliándolas y repitiéndolas. Y ustedes están al tanto de ellas. El fortalecimiento de Familias en Acción, del programa de los ancianos, de Jóvenes en Acción, los mercados. Ya van 2.400.000 familias con el tema de ingreso solidario, van para 4 millones, ojalá 4,5. Eso tendrán que repetirlo. Temas muy importantes como los temas tributarios, los subsidios de nómina, los acuerdos fraternos en lo laboral, etc. Si nosotros logramos, mi general Mauricio, salir de esta pandemia y durante el periodo difícil de la recuperación mantener al país
sin hambre y sin rabia. Así no lleguemos al 22 con una economía perfecta, pero que se vayan viendo victorias paulatinas, una tras otra, en el proceso de recuperación salimos adelante. Yo diría que la combinación debe ser la política económica que traía el presidente Duque, recuperarla, porque estaba mostrando su éxito. Esta política social de ahora de la pandemia, fortalecerla con ingreso solidario a la cabeza para evitar un país sin cólera social, para lograr un país sin cólera social, para lograr un país sin hambre. Y por supuesto, fortalecer la seguridad. Ojalá cuanto antes empiece el proceso de fumigación. Se necesita erradicación manual de la droga, se está haciendo. Ojalá se recupere familias guardabosques. Ustedes me ayudaron. Este país tiene 600.000 kilómetros de selva virgen. Nuestra mejor contribución a la política contra el calentamiento global debe ser protegerla. Recordarán ustedes que teníamos 200.000 familias guardabosques. El compromiso de esas familias era en colectivos, erradicar la droga, evitar droga en su área, observar, vigilar, supervisar la recuperación del bosque. El Estado lo remuneraba, Naciones Unidas vigilaba, certificaba el cumplimiento de las obligaciones como condición para los pagos. Todo eso, una seguridad fortalecida, unas políticas sociales profundizadas y proyectadas a no tener hambre ni durante ni en la pospandemia, y una política económica que siga cobrando, siga ganando confianza en el país, nos pueden ayudar en medio de las dificultades a llegar bien al proceso eleccionario del 2022. Ya está el espejo de Venezuela. Alguien me decía, bueno, pero es que ahora no solamente Venezuela está en crisis, también Colombia. ¿Cuál fue mi respuesta? Venezuela venía, en Venezuela Chávez, Castro le dijo, mire, la lucha armada está agotada. Usted se tiene que conseguir la presidencia de Venezuela apelando a las elecciones. Agite dos banderas, la corrupción y la inequidad. Cuando gane, elimine la economía de los ricos y racione, controle la economía de los pobres. No haga elecciones, sino cuando esté seguro que puede determinar los resultados. Y mire, acabó con la democracia, con la inversión. Es el segundo país del mundo con más reservas de petróleo y hoy no tiene gasolina. Tenían pobreza del 25%, hoy la tienen del 90%. Estaban subsistiendo por varios fenómenos, por el poquito de petróleo, por el narcotráfico, por el oro, por las remesas internacionales. Ustedes preguntan en Cúcuta, en enero, febrero, los meses del año pasado, los venezolanos que llegaban a comprar a Cúcuta ya no compraban con el bolívar, sino con dólares, que los recibían muchos de las remesas que enviaban sus familiares residentes en el extranjero. Problema de falta de remesas que también vamos a tener nosotros. Colombia recibió el año pasado alrededor de 6.700 millones de dólares de remesas. Este año no podemos contar con ese recurso, estimados integrantes de la Reserva Activa. Entonces nosotros también estamos en crisis. ¿Cuál es la gran diferencia que yo veo entre la crisis de Venezuela y la de aquí? Que la de aquí tiene posibilidades de recuperación, allá no. Entonces, ese espejo de Venezuela también nos puede llevar a que mientras allá no hay posibilidades de recuperación, aquí las hay. Y si la sensatez del país se va alimentando con un proceso gradual de recuperación, nos puede ir bien en las elecciones del 22. Pregunta el señor sargento mayor Nicolás Correa. Primero menciona que gracias por seguir, señor presidente, siendo un soldado de la República. Y menciona que el Foro de Sao Paulo tiene una línea trazada para invadir no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica. ¿Qué hacer entonces para evitar que el socialismo siga teniendo este propósito y qué hacer para que esa otra pandemia
no nos llegue a nuestro país. Uno de los problemas que afectan hoy mi vida es que nos atravesamos en el camino. Ustedes saben que las conferencias de la FARC tenían un horizonte, una trayectoria de acuerdo con la cual estarían en el poder. Y nuestra llegada en 2002, gracias a las Fuerzas Armadas de la República y al espíritu de trabajo de los colombianos, frenó ese derrotero. Creo que hay que mostrar diferencias. Que mientras Venezuela con ese modelo no tiene recuperación, nosotros podemos salir adelante de la pandemia y recuperarnos. Aquí necesitamos discurso, doctrina, pero también necesitamos hechos. El buen manejo, los hechos son los que nos pueden conducir a tener éxito. Nosotros, para poder, el mejor ataque al Foro de Sao Paulo, a ese socialismo destructor, es mostrar nuestros éxitos. Yo creo que si el presidente Duque logra mostrar un gran éxito en ingreso solidario, ese es el mejor ataque al Foro Sao Paulo. Yo creo que si logra mostrar un gran éxito en educación, ese es el mejor ataque al Foro Sao Paulo. Por ejemplo, el año pasado, nosotros llegamos a la reforma tributaria, que bajó impuestos, pero al mismo tiempo le redujo la cotización de salud a los pensionados de menores ingresos. Definió la devolución del IVA en favor de los colombianos más vulnerables. Decretó 3 días al año sin IVA. Entonces nosotros hemos dicho, menos impuestos para que haya más empresas y más empleo y mejor remuneración. Y por eso el año pasado propusimos la prima adicional para los trabajadores. Nosotros queremos tener en un lado al trabajador y al empresario unidos fraternamente para que le pongan controles al Estado omnipotente que está del otro lado. Creemos mucho en la dupleta fraterna, en la economía de la fraternidad, unidos el trabajador y el empresario. Esa prima ahora hubo que suspender su trámite por la situación de la pandemia. Creemos que el pueblo colombiano trabaja mucho, que se debe reducir la jornada de trabajo para que haya más tiempo de familia, de deporte, de estudio, sin disminuir el salario. Vamos a insistir en ese proyecto. Creemos que nuestro sistema de salud, que es bien concebido, no puede volver a tener corrupción como la corrupción politiquera que se robó a Saludcop y a Caprecom. Creemos que nuestro sistema de salud no puede tener politiquería en los hospitales públicos. Hay que demostrarlo. Se está haciendo una buena intervención por parte de este gobierno. Que las EPS malas hay que acabarlas. Ya han acabado 5, pero que también se necesitan ingresos. Así como decimos menos impuestos, también decimos que los colombianos de altos ingresos paguen una póliza privada de salud para que los recursos del sistema se enfoquen a los colombianos de menores ingresos. Creemos que en Colombia, cuando nace un niño en un hogar de altos ingresos, nace con todas las comodidades. En un hogar muy pobre, el niño nace con todas las limitaciones. La cancha hay que nivelarla. Por eso estamos proponiendo el bono solidario, que le pague el Estado a un niño que nace en un hogar de bajos ingresos, que se vaya acumulando año tras año, para que cuando llegue a viejo tenga la pensión, o que se pueda gastar parte antes, cuando sea universitario, para un proyecto productivo. ¿Con qué pagarlo? Con un pequeño impuesto al patrimonio de los colombianos más adinerados, sin una carga excesiva que frene la creación de empleo. Creemos que eso puede ir construyendo una masa de ahorro y que esa masa de ahorro puede financiar la expansión de la economía, la recuperación en la pandemia. A mí me dicen, pero ¿qué esperanza tiene un muchacho en López de Micay si no tiene conectividad? Estamos proponiendo que gracias a la ley de telecomunicaciones del gobierno Duque, Colombia rápidamente pueda tener conectadas sus 40.000 escuelas y que en cualquier parte del país, gracias a la conectividad,
el muchacho se gradúe como bachiller académico y como bachiller técnico. Que si no hay SENA, la instrucción técnica la den por internet y que haya unos centros cercanos, unos instructores itinerantes. Que todo bachiller de Colombia, para graduarse, tenga que haber aprobado unas materias de introducción a la programación de computadores. Eso lo desvara en cualquier parte del mundo. Hay que seguir la agenda del avance. Nuestra mejor defensa frente al Foro de Sao Paulo y frente a todas las acechanzas es acertar con nuestras propuestas. Eso es lo que definitivamente nos puede defender, queridos amigos. Señor presidente, pregunta la señora capitán de navío María Elena Pérez. ¿Es imperioso frenar la estrategia de ciertos sectores políticos de cambiar los ascensos para oficiales de insignia? ¿Cuál será la posición del Centro Democrático? Mi señora capitán María Elena, no, es muy clara, la ha defendido nuestra vocera en la materia, la senadora Paola Uribe. Defender la dignidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. Defender su presunción de inocencia. Hacerlos respetar. Yo creo que lo hemos demostrado en todos los procesos de ascensos en el Congreso de Colombia. Pregunta el señor mayor Fernando Morales. Solicito saber si el Centro Democrático viene realizando acciones para restablecer el porte legal y legítimo de armas de defensa personal para los civiles de bien. No suficiente. No suficiente. Y creemos que ha habido un problema muy grave, porque mucha gente se queja de no poder portar un arma de defensa, que el comerciante, el finquero, el uno del otro, y tantas restricciones también han creado dificultades de orden moral. Lo que hemos pedido no ha sido suficiente. El gobierno no ha estado de acuerdo con esa flexibilización que se requiere prudente y nosotros no hemos hecho lo suficiente. Ahora, yo soy partidario de la sociedad civil sin armas, pero es que hay imperativos que las exigen. Y es como el tema de que tanto me critican, que por las convivir, que por los cooperantes. Yo no creo en unas Fuerzas Armadas aisladas. Yo creo en las Fuerzas Armadas integradas con la comunidad, en el presente y en la Colombia del futuro. Por eso siempre apoyé las convivir. Y dije, las Fuerzas Armadas tienen que estar integradas con la comunidad. La comunidad tiene que tener confianza en las Fuerzas Armadas. La comunidad tiene que ser depositante de información en las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen que saber reaccionar. Y a nosotros nos funcionó bien. 4.600.000 cooperantes en el periodo 2002-2010, que parecía tan difícil y con persistencia lo logramos y se creó una gran confianza. Yo no he conocido un periodo de la vida colombiana en el cual más se hubiera querido a las Fuerzas Armadas que ese periodo 2002-2010. Y por supuesto creo mucho en la acción civil de las Fuerzas Armadas, los ingenieros militares, la Armada. Me duele que se hubiera suspendido en el gobierno anterior la construcción de carreteras tan importantes a cargo de los ingenieros militares, como la carretera de la Uribe Meta a Colombia en el Huila, o la vía de la Soberanía, que sube por Saravena, pasando por ese municipio fronterizo de norte de Santander, de Boyacá a norte de Santander. He celebrado los triunfos de la Armada. Cuando nosotros llegamos de los 16.000 kilómetros aproximados ríos navegables de Colombia, nuestra Armada patrullaba unos 3.000 kilómetros. Cuando salimos, unos 14.000 kilómetros. Casi todas esas embarcaciones fueron construidas por nuestra Armada. Creo mucho en las Fuerzas Armadas volcadas a la ingeniería, a la conservación del bosque, a la aeronáutica civil. Creo mucho en nuestras Fuerzas Armadas volcadas a las marinas mercantes, a ayudar a fabricar, a reparar, etc. Creo mucho en la integración total de nuestras Fuerzas Armadas con las actividades civiles. El señor mayor Gerson
Ariza le pregunta al señor presidente que si este es un momento importante para lograr realizar una reducción en el tamaño del Congreso de la República. Mi mayor lo venimos proponiendo desde hace muchos años. No pudimos ganar el referendo de 2003 porque el Consejo Electoral no quiso descargar las cédulas de 4 millones de muertos, ni descargó el censo electoral, las cédulas de más de 700.000 cédulas que estaban expedidas pero no repartidas. Sus titulares no podían votar. Ni descargó el censo electoral las cédulas de 42.000 integrantes de las Fuerzas Armadas que no podían votar. Sin embargo, todas esas propuestas tuvieron una altísima votación positiva. Una medida de equidad que hemos propuesto desde hace rato es disminuir el sueldo del Congreso. En esta ocasión le pedimos al presidente Duque, y él lo aceptó, que se derramara un impuesto por decreto extraordinario de emergencia al Congreso. Se derramó. Ahora lo que estamos pidiendo es que ese impuesto se vuelva permanente e insistiremos en la reducción del Congreso. El señor mayor César González nos dice, FECODE es un gran enemigo de los estudiantes, los sigue adoctrinando, quiere inyectarles todo lo relacionado con la ideología de género, se observa cómo profesores están dando clases con series en su contra, se está desdibujando la verdadera historia de Colombia, se ve que se nombra funcionarios en el Ministerio de Educación que tienen inclinación hacia ciertas tendencias. ¿Qué pasa con la calidad de la educación y particularmente cómo se está trabajando para evitar que los pequeños niños se les convierta en esa ideología que hoy día FECODE está persiguiendo? Denunciando, como ustedes lo han hecho con esta pregunta. Y ojalá muchos colombianos lo conozcan. Yo no le pido a los profesores que le digan a los niños, ustedes tienen que apoyar a Uribe, al Centro Democrático. Pero no les queda bien a los profesores formar a los niños, mostrándoles audiovisuales que deforman la historia, que no se basan en los hechos, sino en las infamias. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, creé 103.000 cupos escolares pagados por el Estado, por la gobernación, para sectores de bajos ingresos, en colegios de la iglesia, de fe y alegría, en colegios cristianos, en colegios privados, y eso funcionó muy bien. A mí me parece muy grave el monopolio de FECODE. Yo creo que al profesor hay que remunerarlo bien, que se necesita la educación con recursos públicos, pero no el monopolio de FECODE. Y eso, lo políticamente correcto es no decir esto, pero uno lo tiene que decir. Yo creo que abrir todas esas posibilidades para que el muchacho con recursos del Estado pueda ir a un colegio u otro, aprobar los colegios concesionados, los colegios de las cajas de compensación, etcétera. Todas las alternativas para que ese monopolio de FECODE sienta competencia, creo que es útil. El señor coronel Juan Pablo Zuluaga nos dice que normalmente los sectores sociales y políticos demandan idoneidad en materia de cada una de los ministerios que se van a ocupar, pero que no así con el Ministerio de la Defensa Nacional. Otro de los participantes también preguntaba que qué tan conveniente era retomar a un militar al frente de la cartera de defensa. El señor coronel Zuluaga nos dice, ¿cómo vería usted el retorno de este ministerio a los expertos militares, bien sea activos o de la reserva activa, teniendo en cuenta su idoneidad, su independencia política para asesorar de una mejor manera al señor presidente de la República? Mi coronel Zuluaga, lo fundamental es la idoneidad y el compromiso. Y para mí, si eso se da, debe dar lo mismo que sea un civil, alguien civil, una segunda opción, alguien civil de la reserva activa o alguien en uniforme.
Creo que no le estamos escuchando, señor presidente. Creo que perdimos su audio un momento. Se fue el sonido. Sí, ya, ahora ya volvió. Le perdimos su audio en el último minuto. Sí, mi coronel Zuluaga, imponga el compromiso, imponga el patriotismo, imponga la idoneidad. Lo otro, que sea militar activo de la reserva activa o civil, sería accesorio, desde que se cumpla con lo fundamental. El país debe de superar ese prejuicio, que no puede ser militar, ¿por qué no? Que no puede ser de la reserva activa, ¿por qué no? Que no puede ser civil, ¿por qué no? Yo creo que hay que mantener abiertas, sin prejuicio, las tres opciones, con compromiso, con observancia de la idoneidad del patriotismo. Pregunta Iván Mauricio Granado Rocha. Reivindicar la inocencia del doctor Andrés Felipe Arias, en cierta forma, reivindicar su gobierno y el excelente programa que se tenía previsto para el campo. ¿Considera usted, señor presidente, que si el exministro Arias logra demostrar su inocencia, sería una figura política en los próximos años venideros? Hombre, sería excelente. Y yo recuerdo que nosotros introdujimos mucho crédito para vivienda a los integrantes de las Fuerzas Armadas y para proyectos productivos del campo. Con él asistí a reuniones de las Fuerzas Armadas para entregar los apoyos a proyectos productivos del campo. Arias no se robó un peso, ahí está su lucha, ahí está el patrimonio de su familia, ahí está lo que hace su mujer. Arias contrató con un organismo de la OEA, con el cual se puede contratar directamente un tema de asignación de recursos de distritos de riego. Y dijeron que no podía contratar con ese organismo. La Procuraduría lo sancionó, pero dijo que no era delito, que era una falta administrativa por la contratación directa, de lo cual yo discrepo. La Corte lo condenó con rabia. La ponente fue la magistrada María del Rosario González. Esa magistrada dijo que yo iba a mandar matarla. Uribe me está persiguiendo, me va a mandar matar, decía esa señora. Presentó un impedimento y se lo negaron, debió haber renunciado a la ponencia. Lo condenaron con rabia a Arias. Ojalá se haga justicia en la segunda instancia. El señor coronel Jorge Londoño Ramírez, quien para el año 2004 fue el comandante de la Brigada 27, dice lo siguiente: doy fe como testigo de excepción que usted nunca me dio mal ejemplo de palabra o de obra, siempre he defendido su nombre. ¿Qué decir a quienes le imputan haber negociado el no en el acuerdo de paz? Primero, mi coronel Londoño, muchas gracias. Yo no he negociado principios en mi vida. Aquella noche, cuando ganamos el no, nosotros dijimos lo que le habíamos propuesto al país. El gobierno había dicho muy vanidosamente, convencidos del triunfo como estaban, que si perdían no había acuerdo. Cuando perdieron, no sostuvieron la palabra. Nosotros habíamos pedido un acuerdo nacional y cuando ganó el no, demoramos mi intervención esa noche, le hablé al país, yo creo que no antes de 2 horas de haberse cerrado, de 1 hora y media, de haberse cerrado el escrutinio, y propusimos un gran acuerdo nacional. Fuimos donde el presidente de la República y todo fue inútil. El Congreso votó a favor del acuerdo, desconocieron el plebiscito. El presidente manejaba el Congreso y la Corte Constitucional avaló eso. Entonces, ¿cómo dicen que Uribe negoció? No, yo no he negociado principios, jamás en mi vida, querido coronel Londoño. Otra cosa fue que el gobierno pisoteó todos los cánones de la democracia para imponer ese absurdo acuerdo. Hay una pregunta de varios oficiales en el mismo sentido, y es que cada vez que hay una reforma laboral hay un gran temor por los cambios que puedan hacerse al régimen especial de las Fuerzas Armadas. Desde el Centro Democrático, ¿qué podría esperar
las Fuerzas Armadas respecto a la protección de este régimen especial? Nada se ha pensado para deteriorar a las Fuerzas Armadas. De ninguna manera, estimados oficiales. El señor coronel Alfonso Sotelo, de la Fuerza Aérea, menciona que se requiere mejorar las capacidades de la Fuerza Aérea colombiana para garantizar la superioridad aérea y por ende ser victoriosos en la defensa del país. ¿Qué proyectos se tienen para la adquisición de aeronaves de combate? No lo sé, no intervengo, mi coronel Sotelo, pero lo que sí debe estar ya bastante agobiados por los años son los CAFIR. Estados Unidos le dio al gobierno nuestro, a mi gobierno, 2 ayudas. El presidente Bush me tenía confianza, sabían que yo no los engañaba. Ustedes saben que se había acabado la interceptación aérea por el accidente del Perú, por confianza en nosotros, confianza en mi persona, Colombia. Nos restablecieron la interceptación aérea y eso ayudó mucho. Después nos vendieron las armas de precisión. Ustedes saben que todos aquellos abatidos con esas armas de precisión lo hicimos con avioncitos viejos nuestros y con nuestros pilotos. Pero esas naves se van deteriorando. Ojalá el gobierno pueda, con unos créditos a 30, 50, a 60 años, hacer una renovación de nuestra Fuerza Aérea. Y que todos esos equipos sirvan también de equipos de instrucción. Y que de ahí salgan muchos pilotos de la Fuerza Aérea preparados para trabajar con éxito en la aviación civil. No solamente en la aviación civil, sino en toda la aeronáutica civil, donde Colombia tiene un gran futuro. Amelia Bermúdez le pregunta que qué está haciendo el Centro Democrático y si están de acuerdo con que hoy algunos mandatarios regionales traigan médicos cubanos a Colombia. Yo no entiendo cuál es el grado de Amelia Bermúdez, mi teniente. No tengo aquí, señor presidente, su grado, pero si Amalia me lo escribe por aquí, se lo comunicamos de inmediato al señor presidente. Amalia, mi saludo. Lo que yo no entiendo es que le hacen tanta crítica al gobierno, porque vienen 52 asesores norteamericanos de una brigada de los Estados Unidos no a combatir, sino a ayudar a concebir cómo se mejoran las políticas contra el narcotráfico en un país que tiene este hectariaje tan grande que nos dejó el gobierno anterior. Y guardan silencio con la traída de médicos cubanos. Los médicos cubanos son una trata de personas, porque el gobierno de Cuba los envía y los negocia. Le cobra a los países X sueldo y a ellos les traslada una mínima parte. Los explotan, una trata de personas. Es el sistema de suministro de médicos cubanos. Por ahí en esa investigación que me hacen ahora apareció una carpeta, que me lo han dicho mis abogados, donde la inteligencia militar tenía una carpeta con un Twitter que yo saqué hace años, ya siendo expresidente, en el cual denunciaba la presencia de espías cubanos en Colombia. ¿Quién me lo contó? Pues venezolanos, amigos de la oposición, queridos amigos. Yo no he molestado. He respetado totalmente a las Fuerzas Armadas. Me protegen, se los agradezco. Pero nunca me he metido en las Fuerzas Armadas desde el 7 de agosto de 2010. Esto es el daño que me han hecho a mi reputación, que Andrómeda, que el hacker, que beneficiario de los perfilamientos. Hombre, por Dios. Muchas gracias a la señora mayor Amelia Bermúdez de la Reserva de nuestras fuerzas militares. Pregunta el señor mayor de la Policía Nacional, Manuel Novoa. ¿Qué opina, señor presidente, usted de la infiltración en la justicia y cuál sería la solución para devolverle la credibilidad que debería tener nuestra justicia? ¿Quién hace esa pregunta? El señor mayor Manuel Manuel de la Policía Nacional, piloto de la Policía Nacional. Ya le digo, señor presidente. No, deje a mi mayor Manuel. Okay. Y yo diría lo siguiente. Hoy no tenemos las condiciones políticas, pero hay que crearlas
para sacar a los militares de la JEP. Entonces dicen, los van a volver a meter a la cárcel. No, señor, ese es el engaño. Lo que tenemos que lograr al sacarlos de la JEP, que se les respete la libertad, pero que no se les obligue a confesar crímenes que no han cometido para mantener la libertad. Yo creo que eso empezaría a despolitizar la justicia, porque uno ve que la JEP ha sido otro factor de politización de la justicia. Me dirán, ¿qué relación tiene suspender la JEP o retirar a los militares con la despolitización de la justicia? La JEP ha sido otro escalón en la tarea ascendente de politizar la justicia. Me parece muy grave. Creo que volver con toda transparencia, de manera exclusiva, a la justicia penal militar ayudaría mucho. Voy a decir algo, que la justicia no sea protagónica del periodismo. Mientras yo le hablaba a una emisora esta semana pasada sobre esa nueva acusación contra mi persona por un anónimo, el periodista decía, me llaman de la corte que van a tomar esta decisión. Hombre, eso en ninguna parte del mundo puede pasar. Está bien que el juez tenga una idea política, pero el juez no puede investigar ni fallar de acuerdo con esa idea política. Tiene que respetar los hechos y la norma jurídica. El militar tiene que atacar a cualquier delincuente. No puede tener favoritismos, ni puede tener sesgos. El juez que administra justicia sí que está obligado a no tener esos sesgos. Me parece que es de la mayor importancia para despolitizar la justicia, que la justicia se retire del protagonismo periodístico. Vamos a atender un par de preguntas más, señor presidente, en razón al tiempo. Usted ha sido bastante generoso. Nos informaron que tenía 1 hora para nosotros, pero hemos quitado ya un par de horas de su tiempo. Vamos a dar un par de preguntas y cerramos. Tenemos todavía como 42 preguntas, pero y todavía tenemos a 500 personas conectadas aquí en la plataforma. El centro, nos dice Joana Casallas, el Centro Democrático debería impulsar un plebiscito para reclamar las curules para las víctimas del conflicto armado interno para nuestras fuerzas militares y de policía, para sus viudas y sus huérfanos. ¿Eso sería una posibilidad de hacerlo? Con las 16 curules del Acuerdo de La Habana, nosotros con esas 16 curules de los textos de La Habana, nosotros no estamos de acuerdo. Si se reduce el Congreso, se le impone el sueldo permanente, el impuesto permanente a ese alto sueldo de los congresistas y se pueden crear unas curules de víctimas, hay que crear las curules también de víctimas de las fuerzas, de víctimas que haya, de personas víctimas vinculadas a las Fuerzas Armadas, sin duda alguna. Pero he sido cuidadoso en las condiciones. Y la última de hablar a ustedes del voto, contarles todo lo que pienso, por respeto, porque yo quiero que se vayan esta noche para sus casas y puedan decir, estoy en desacuerdo con esto que digo y con aquello otro, pero que no los engañé. Yo los quiero a ustedes. Yo puedo moverme por mi patria, porque mi Dios me ha cuidado poniéndomelos a ustedes. Si no fuera por ustedes, yo no podría vivir en Colombia. Imaginen ustedes la gratitud que mi familia y yo les tenemos. Dentro de todas las preguntas, señor presidente, hay muchísimos comentarios reconociendo y exaltando precisamente su labor. Y una última pregunta que la hace el señor coronel Diego Fernando Gutiérrez Orozco, y es, ¿qué se está haciendo hoy, particularmente desde el Senado, para promover en el Congreso de la República la recuperación de la soberanía marítima perdida en la Corte Internacional de La Haya a favor de Nicaragua? El presidente Duque propuso, y ojalá que en los 2 años que le falta de mandato lo haga, una consulta para que los colombianos reafirmen que el único límite que se acepta de plataforma submarina
límite de aguas y límite de cielo es el meridiano 82. Esa consulta falta para hacer una reafirmación política de Colombia. Es mejor tener unas fricciones diplomáticas, un pleito 50 años, que la vergüenza de entregar ese mar, queridos amigos. Señor presidente, por respeto a su tiempo, son ya las 10 de la noche. Queremos, por supuesto, excusarnos con más de 60 personas que escribieron aquí sus preguntas, pero quisimos redondearlas y agregar unas con otras para poder seleccionarlas. Señor presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le cedo la palabra al señor Coronel Prieto para que haga el cierre. Adelante, Julio. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy agradecido por haber atendido esta invitación. Hablo en nombre del curso centenario de la Constitución Nacional y de los hombres y mujeres de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, que en esta noche estuvimos atentos a su disertación. Cerca de 700 personas lo estuvimos escuchando. Quedamos inmensamente agradecidos por la deferencia que nos hizo al haber atendido esta invitación. Que mi Dios lo bendiga y lo siga protegiendo. Mi coronel, estoy muy agradecido con ustedes, mi teniente, con todos ustedes. Déjenme decir lo siguiente. El ser humano es sentimental. Hay unos que dejan que sus sentimientos sean más visibles, otros que sus sentimientos, en otras personas los sentimientos son menos visibles. A mi edad, con este pelo irreversiblemente blanco, los sentimientos no se pueden ocultar. Yo quiero mucho a los soldados y policías de Colombia. Verlo a algunos de ustedes, así sea por una pantalla, y que me pregunten y me escuchen, para mí es un honor inmenso. Es una gran condecoración de la existencia. Tengo por ustedes todo el afecto. Veo la patria a través de nuestra selva, de nuestros ríos, de nuestro cielo, de nuestras cordilleras, de nuestras llanuras, y a través de los soldados y policías. Una foto del año 2018, con 3 de mis 4 nietecitos llevados de mis manos, la conservo. Les estaba enseñando a saludar a un soldado de la patria. A ustedes todo el afecto, toda la gratitud. Seguimos en la lucha. Buenas noches, un saludo lleno de cariño a sus familias y que Colombia salga adelante. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente. A todos ustedes, buenas noches. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. A todos.